Bueno, yo quería un poco retomar el tema que has mencionado del... Bueno, mi tesis doctoral es sobre la ideología fascista. Fascista entendido en genérico, ¿eh? Okay. No limitado al fascismo italiano. Entonces, me ha llamado la atención, me he basado en un filósofo, que es un filósofo muy importante, que fue miembro del Partido Nacional Socialista, que es Martin Heidegger, y a partir de ahí he buceado en esta ideología. Entonces, cuando tú has dicho que sí, que tienen el sionismo y el nacionalsocialismo, llamémoslo así, más en común de lo que parece, yo estoy de acuerdo en que ambos son movimientos nacionalistas. Y eso lo tienen en común. Al ser nacionalistas, y además el nazismo también con base racial, podrías decir, bueno, es que defienden lo mismo, pero cuidado, se pusieron de acuerdo en algo, y es que los judíos se fueran de Alemania, se fueran pacíficamente, porque, según dice Zygmunt Bauman, que supongo que conocerás a este sociólogo, la primera intención de Hitler no era exterminar a los judíos. Y la teoría funcionalista, que no es la revisionista, niega que hubiera un plan de exterminio de los judíos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que se pusieron de acuerdo, pero ¿en qué? En que se largaran de Alemania. Y entonces, yo estoy de acuerdo en que tienen ese punto. El sionismo, ¿qué es? El sionismo es un nacionalismo judío, pero hay una característica esencial en el nacionalsocialismo que me impide aceptar que esos que tú has llamado los nazis ucranianos sean realmente nazis, aunque lleven los símbolos nazis. Eso es igual, eso no los convierte. A ver, si yo mañana me disfrazo de budista, no por eso... Son lumpenes, ¿no? Son lumpenes. No, porque mi pensamiento... Entonces, habría que decir qué significa ser nazi desde el punto de vista ideológico. Y entonces... de lo que se desprende del estudio de la historia de este movimiento es que su principal adversario era precisamente esa oligarquía financiera judía, que ellos la veían como un pulpo que extendía sus patas por prácticamente todo el mundo. E hicieron una Segunda Guerra Mundial para combatir, al menos que las patas del pulpo salieran de Alemania y de Europa, y se enfrentaron a ese pulpo, fueron la primera fuerza histórica que tenía como objetivo acabar con él, explícito. Hitler hablaba de la alta finanza, y entonces cuando yo veo unos señores que se llaman nazis trabajando para esa oligarquía, además en su país, controlados por 4 judíos, la Victoria Nuland, los he citado antes, la Victoria Nuland, el Anthony Blinken, el Valery Klitschko, toda esta gente trabajan para aquello que el nazismo combatía. Entonces, aunque hay grupos de extrema derecha, neonazis, se les puede llamar así por la estética, claro que después de la Segunda Guerra Mundial, y esto en el canal Nostra TV lo hemos tocado mucho, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo gente del bando del eje que se pasaron a los americanos. Y a esa gente se les llaman neonazis, pero se pasaron al enemigo. Y entonces, para mí, y apareció todo aquello de Gladio, no sé si conoces toda la historia de la Operación Gladio, esa gente eran ex-nazis o ex-fascistas que trabajaban para uno de los bandos. Para mí han dejado de ser, ideológicamente eran más católicos o cristianos que fascistas, porque había mucha gente de esa ideología cristiana católica que eran antisemitas cristianos y no eran en el sentido ideológico auténtico, que no era cristiano, era más bien pagano, el del nazismo, y entonces toda esa gente pasó a esto, a servir como sicarios, como terroristas, como mercenarios, para salvar la piel y continuar con su actividad. Pero ideológicamente me cuesta creer que alguien que es nazi esté trabajando, o nacionalsocialista, como lo quieras llamar, esté trabajando para quien fue precisamente aquello, y que sigue siendo hoy, que el nazismo quería destruir. Esto para aclararlo, porque es que si no me cuesta continuar, ¿no? Y luego otra cuestión, que ya volvemos al tema de Israel. No se puede, a mi entender, combatir a esta oligarquía y su discurso de los derechos humanos y sus prácticas desde la propia ideología. Esto es algo a lo que hemos
creo que hay cierto consenso, ¿no? Que hay que ir con otro tipo de discurso. Y entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿jamás son nazis? ¿Jamás se ha pasado por el forro los derechos humanos? Pero es que no les queda otra posibilidad. Jamás es un movimiento nacionalista. ¿Son nazis entonces? Podemos buscar analogías entre lo que pasó en Alemania y que dio lugar al surgimiento del nazismo y luego a la persecución de los judíos en Alemania. Y lo que ha pasado en Palestina cuando han visto que el único camino que tenían para salvar al pueblo palestino, puesto que el resto del mundo, mucho bla, 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 derechos humanos, pero los estaban cada día un goteo de muertes, de exterminio, de limpieza étnica y nadie hacía nada. ¿Y qué decidieron hacer? El 7 de octubre. No les quedó otra vía, y es que son nacionalistas. Entonces hay que preguntarse, ¿se puede combatir a la oligarquía y su discurso de los derechos humanos desde ese discurso de los derechos humanos, o hay que ir a un discurso que combata el nacionalismo judío, o sea, el sionismo, desde los nacionalismos de los países que están sometidos a la oligarquía? Y entonces ahí es donde podemos reinterpretar lo que fue históricamente el nacionalsocialismo. Este era un poco mi planteamiento para este directo, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, claro que sí, Jaume. El tema del nazismo, el fascismo, bueno, a lo largo de estos 70 años se lo ha usado y se ha abusado de ese término. En general, no se lo utiliza en sentido riguroso, sino es para categorizar unas líneas políticas o agrupamientos políticos que agrupan desde extrema izquierda, racismo, etcétera, etcétera. Y a veces se abusa del término, ¿no? No se lo usa técnicamente, científicamente. Es un nazi, bueno, ¿qué quiere decir? Es un tipo de ultraderecha, racista, violento, en fin. Ahora, si leyó a Mussolini, no sé, o si leyó Mein Kampf de Hitler, seguramente no. Generalmente lo que ha quedado en las últimas décadas son lúmpenes, que gente fuera de la sociedad que cree encontrar en estos agrupamientos, por eso se tatúan. Es como pertenecer a una mara en Guatemala. Efectivamente. Son personas que están fuera del sistema, desclasados, pobres, sin lugar en la sociedad y que adhieren a esto como adhieren a cualquier otra, podrían adherir a cualquier otra cosa. Efectivamente. Y que además tienen un carácter bastante violento, son personas con una personalidad más bien violenta, jóvenes, que también son defensores de un club de fútbol, por la noche van a esto, por la mañana van a lo otro, pero que no son más bien gatilleros o carne de cañón para los vivos, porque además mira tú, Jaume, yo no me acuerdo, pero seguramente lo va a poder hacer Marcos mientras nosotros hablamos la búsqueda en internet. El hombre más poderoso de Ucrania, el que lo llevó al gobierno, a Zelensky, es un oligarca, no recuerdo el apellido, lo voy a buscar ahora seguramente Marcos y nos va a decir. Es un judío poderosísimo, que además financiaba estos grupos fascistas. Entonces tú dices, ¿cómo? Un judío era el que financiaba, organizaba a estos grupos de pistoleros, de gatilleros, ¿no? de lúmpenes, los financiaba él, un judío importante. Increíble después, cuando ahora, hace poco tiempo atrás, era tal el nivel de corrupción de este hombre, el magnate de las televisiones y demás, que Zelensky lo tuvo que poner preso, porque ya era una cosa, ya no podían ocultar los delitos que este hombre hacía. Porque en esas situaciones, en eso, y sobre todo en ese caos que se estaba viviendo, y peor aún ahora en Ucrania, vale todo. Allí no hay ideología, no hay política, no hay legalidad. Es a quién roba más, a quién se apodera más del dinero que está mandando Occidente. Mira tú qué cosa más rara, ¿no? Seguramente ustedes lo han mencionado. Entre los palestinos que incursionaron allí el 7 de octubre en Israel, entre los muertos, en fin, se encontró
que había armas, que muchos de estos palestinos se habían ingresado con armas que habían llegado desde Occidente, que habían sido donadas por Occidente a Ucrania. Y de Ucrania llegó a Palestina. ¿Por qué? Porque hay un mercado negro, la mafia ucraniana, sobre todo la mafia ucraniana instalada en Odessa, en la ciudad de Odessa, venden todo. Venden desde prostitutas, drogas, alcohol, armas, venden todo, hacen de todo. Y no les importa nada. Entonces, esto es lo que está pasando. El reino lo que está reinando en Ucrania hoy es un nivel de confusión y de caos en el cual los que ganan son los mafiosos, los inescrupulosos. No es este. ¿No es este? Vale, había leído a alguien en el chat que apuntaba este nombre. ¿Cómo has dicho que era? ¿Me has dicho el nombre? No recuerdo. Es un hombre grande ya, es un hombre que debe tener cerca de los 70 años, una cara muy redonda. El primero que yo había visto. Vale, le tengo por aquí. De televisión de Zelensky en ese famoso programa. Ese mismo. Bueno, ese señor es judío, líder de la colectividad judía, ese mismo, Kolomoisky, exactamente. Y este hombre fue el primero que armó a los grupos neonazis, al batallón Azov, ese que tanto se resistió en Mariupol. ¿Te acuerdas aquel grupo? Este fue el que lo financió, los pagó, y tú dices, pero ¿cómo un judío armando a grupos que tenían grabada la esvática? Primero porque esta gente no tiene principios ni moral de nada, le servía para sus intereses y lo hizo propio de esta gente, ¿no? Allí sí que no hay ideología de nada ni principios morales. Y segundo porque necesitaba crear el suficiente caos para lograr sus intereses económicos, poder político y ponerlo a Zelensky como presidente. Entonces, yo creo que estamos entrando, a mí me parece que la historia se ha acelerado a una velocidad increíble en los últimos 2 o 3 años, a nivel internacional, a nivel global, en el cual el poder imperial de los anglosajones se está cayendo a pedazos, se está resquebrajando día a día. Cada vez que alguno de estos señores, Blinken, Biden, Trump, Netanyahu, Pedro Sánchez, Scholz o alguien habla, yo tengo la sensación que es un paso más que cae hacia el infierno todo.